Pues gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Estamos en nuestro glorioso camino a Emaús y lo estamos caminando a través de los pactos, ¿verdad? A través de esos pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y en esta clase ya estamos haciendo una transición del pacto davídico al nuevo pacto. Aunque como se han visto, en cada pacto que hemos visto, digamos así, nos hemos asomado al nuevo pacto cuando hemos hecho las conexiones con nuestro Señor Jesucristo. Pero ya a partir de hoy ya estamos en una transición, digamos, ya franca hacia el nuevo pacto. Entonces, espero que verdaderamente en estas, que ya hoy será la 25 y la 26, porque tomaremos las 2 horas para que el tema quede bien entendido, que hoy veremos, hablaremos sobre el sacerdocio, pero que espero que hayan sido bendecidos en este camino de Emaús, ¿verdad? En este caminar por las Escrituras, en el encontrarnos con el Señor Jesucristo. Desde ese primer pacto, el pacto de obras que encontramos desde Génesis, pasamos por el pacto de Noé, el pacto de Abraham. Vimos en Abraham que las promesas, lo que en resumen Dios le promete a Abraham es un reino, y lo promete para 2 descendencias, la descendencia física, que es el Israel étnico, pero en un cumplimiento definitivo para la descendencia espiritual, que somos nosotros, los verdaderos israelitas. Después de Abraham viene el pacto mosaico. Vimos que con este pacto Dios instituye las leyes con las cuales Él va a gobernar todo el reino, justamente todo el reino. De ahí nos dio paso al pacto davídico, en el que ya hemos estado hoy varias clases. Vimos el domingo pasado que ese primer templo fue construido bajo Salomón, y ahí el reino alcanza su máximo esplendor. Lo hemos ya repetido esto, pero por la transgresión de los reyes y del pueblo judío, el templo es destruido, es devastado, es quemado por los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor en el 586 antes de Cristo, y el pueblo es deportado a Babilonia. Y eso, como vimos, quedó registrado en Esdras 5:12, cuando dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Más adelante, en el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, del rey de Persia, conquistan Babilonia. Y Dios mueve el corazón de Ciro a emitir un edicto para que reconstruyan el templo. Eso lo vimos en Esdras 1:2, cuando dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que Él le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y Él permite que el pueblo judío regrese, y bajo Zorobabel ellos reconstruyen el segundo templo. Y cuando este segundo templo está siendo construido, como dije, bajo el mando de Zorobabel, Dios predice, Él dice que su propio Hijo, que el Hijo de Dios, es quien va a construir un tercer templo, y un templo definitivo para la gloria de Dios. Eso quedó en Zacarías 6:12 y 13, que se los dejé en la Biblia de las Américas, cuando dice: y háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Dice: sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los 2 oficios. Entonces aprendimos, gracias a Dios, que este tercer y más glorioso templo es la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Del Hijo de David, siendo él mismo la piedra principal del ángulo, los apóstoles el fundamento, y nosotros los creyentes siendo las piedras vivas del templo de Dios. Eso lo vimos claramente en Efesios 2:19 al 21, cuando dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y vean lo que dice el 20: edificados
sobre el fundamento, sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo mismo enseña a los profetas. Y nosotros, por gracia del Señor, aprendemos en las Escrituras, directamente de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los evangelios y de todos los apóstoles y profetas, en todas las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y de esa manera, como dice el 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, somos las piedras vivas que forman la morada de Dios. Y cada domingo, como hemos aprendido cuando nos reunimos, aquí Dios manifiesta su gloria y nos bendice de una manera especial. Él bendice la enseñanza, nos bendice lo que escuchamos, nuestras oraciones, nuestros cantos, lo hace de una manera especial. Él bendijo el día de reposo, lo santificó y lo apartó. Aprendimos también que ese día de reposo pasó de ser del sábado al domingo por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por su resurrección de los muertos. Celebramos cada domingo la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. La victoria en la cruz es lo que estamos celebrando cada domingo, ¿verdad? Y Él lo bendijo, lo santificó, lo apartó. Y como ya dije, hay una bendición especial que viene sobre su iglesia, sobre cada iglesia que se congrega en un domingo. Pero lo que hemos aprendido es que Cristo, Él es el templo de Dios, ¿verdad? Él es el tabernáculo el de Dios, y nosotros en Cristo somos el templo de Dios. Somos las piedras vivas. Por eso no estamos esperando la construcción de un tercer templo físico allá en la Jerusalén terrenal. Ya eso ya no estamos esperando eso. No podríamos esperar eso. Eso desvía los ojos, nos pone... nosotros lo que esperamos es el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Pero sabemos que Él está edificando el templo y el templo crece cada vez que Él agrega piedras vivas a su templo. Cuando la última piedra sea alcanzada y colocada por el Rey de Reyes, el cual escoge la piedra, la limpia y la coloca. Cuando la última piedra sea colocada, entonces el templo está terminado. Y ya no hay más que esperar. Y el Rey vendrá ya por toda su iglesia, por su templo, que es a la vez su pueblo, que es a la vez su reino. Todo en Cristo se reúne y nosotros en Cristo también. Nosotros somos el templo, somos el reino, somos los habitantes, y como aprenderemos hoy, Cristo es rey, sacerdote, y nosotros en Cristo somos reyes y sacerdotes, que es el tema que veremos el día de hoy. Cristo, el gran sumo sacerdote sobre su trono, y lo veremos en dos partes, para que todo el tema quede, Dios quiera, bien entendido. Entonces el tema que veremos hoy es Cristo, el gran sumo sacerdote sobre su trono. Entonces leímos en Zacarías 6:13, dice: será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Vimos que Jesucristo, además de ser el Rey que está edificando el nuevo templo de Dios, Él es el gran sumo sacerdote sobre su trono, sobre su templo. Es lo que vimos. Y nosotros, como veremos, además de ser las piedras vivas de este templo espiritual, en Cristo también somos los sacerdotes de este nuevo templo. Y esto dice claramente, lo vemos en 1 de Pedro 2, del 4 al 5, cuando dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, vean, sed edificados como casa espiritual. O sea, nos dice que aquí nosotros somos el templo, pero además agrega algo y dice: y sacerdocio santo. O sea, nosotros en Cristo somos el templo y somos los sacerdotes de este nuevo templo. Ambas cosas. Y nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como comenté la semana pasada, era mi intención era predicar este texto
Pero preparando justamente esta clase sobre el gran sumo sacerdote y nosotros siendo los sacerdotes en Cristo, quedó demasiado larga. Entonces el Señor me movió a dividirla, que nos quede muy claro. Y entonces, si Dios quiere, ya tendremos ahora sí ya un contexto muy claro para el domingo que entra. Si Dios permite, veamos este texto en la segunda hora, primera de Pedro 2, 4 al 5. Pero vemos ahí que nosotros somos la casa y somos además ¿qué? Los sacerdotes. Vamos a ver un poco hoy de qué significa todo esto, y el domingo que entra estas verdades creo que se irán afirmando. Ahora, si estamos hablando de un templo, como ya vimos, de un templo que está siendo edificado por nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en el Antiguo Testamento, si había un templo, había sacerdotes en el templo. Eran los que ministraban todas las actividades del culto religioso del Antiguo Pacto en el templo. Pero empecemos por ver por qué la necesidad de un sacerdote. ¿Por qué es necesario un sacerdote? Vamos a ver eso en primer lugar. Y cuando revisamos el Antiguo Testamento, encontramos que Job fue la primera persona que pensó en la necesidad de un mediador, de un sacerdote, de un mediador. Fue la primera persona, ¿no? Y conocemos la historia de Job, ¿verdad, mis hermanos? Dios lo escoge para ser el siervo sufriente. Él lo escoge para ser un instrumento a través del cual Dios va a tener una victoria sobre Satanás. Y es Dios mismo, ¿verdad?, quien pone a Job en esta prueba. Cuando dice Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás había acusado falsamente a Job. ¿Verdad? Le dice, Job te sirve solamente por toda la bendición material que tú le das. Quítale toda esa bendición material y verás cómo él te va a maldecir, va a dejar de bendecirte. Todo eso está ahí en Job 1 del 9 al 11. Entonces Job tiene el llamado de permanecer fiel a Dios, incluso cuando, como conocemos el relato, todo le es quitado. El sufrimiento se convierte para él una experiencia de todos los días. Pero Job ignoraba lo que ocurrió en ese concilio divino. Job hoy ya lo sabe porque está en la gloria, pero en este momento Job no supo. Y todo fue una enseñanza que quedó para nosotros. Pero él considera presentar su caso ante la corte celestial. Sí, y esto lo vemos en Job 8 del 1 al 6, cuando dice, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y vean lo que responde Job en Job 9, el 1 y la primera parte del 2. Dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, Job entiende, ¿verdad?, que él ha caminado en obediencia, que Job ha caminado en santidad. Y de alguna manera él pensaba que no merecía todas las dificultades por las cuales él estaba pasando, Job. Y él quiere presentar su caso, ya dije, ante Dios. Digamos, es lo que está pasando aquí. Pero al mismo tiempo Job entiende que hay un gran abismo entre Dios y los hombres. O sea, dice, creo que puedo ir y decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando por todo esto? Pero se detiene y dicen, ¿cómo voy a ir con él? O sea, entiende que hay una gran distancia entre el Creador, el Dios Todopoderoso, y Job, que es una criatura. Vean lo que dice. Justamente después de que dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. Pero inmediatamente dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, ¿cómo me podré presentar ante Dios sin culpa? Es lo que está diciendo. Si así me presento ante Dios,
seré fulminado por mis pecados. Vean la pregunta que se está haciendo Job. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Hablando de él mismo. Vean, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio, hablando de Dios, obviamente, él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Y vean, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Entonces Job, siendo una criatura pecadora, él se pregunta, ¿cómo me puedo presentar ante el Creador? La respuesta es no puedo. Y se detiene, obviamente, no puedo. Y sigue diciendo Job, aquí leamos en Job 9:20, dice, si yo me justificare, vean, ¿qué es esto? Si yo pensara y yo dijera, no, creo que soy inocente, libre de culpa, eso es si yo me justificare. Creo que sí me puedo presentar ante Dios. Si dice, si yo me justificare, ¿qué dice? Me condenaría mi propia boca. Si me dijere perfecto, ¿qué dice? Eso me haría impío, inicuo. Eso mismo me haría un impío. Entonces hoy en día desgraciadamente muchas personas piensan que por buenas obras se van a poder presentar ante Dios y desconocen obviamente al Dios de la Biblia. ¿Y qué dicen? Bueno, Dios no es tan malo y va a ver Él que yo tampoco soy tan malo y al final pues estaré ya para siempre con Él. ¿Qué están haciendo esas personas? Se están presentando ante el Creador, justificándose a ellos mismos. ¿Y qué va a pasar? Se están enfrentando al juicio de Dios y solo hay un veredicto culpable y la condenación eterna. Y dice el 29, Job, yo soy impío. Yo soy impío. Creo que esta es una de las declaraciones más sabias que pudo haber salido de la boca de Job. Yo soy pecador. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. Yo evaluaba esto y claro, esto es para nosotros obviamente, pero pues gracias a Dios, Job verdaderamente era un hombre que había sido en ese entonces perdonado ya por el Señor. Vemos que él ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos, etc. Pero vean sus palabras, dice, aunque me lave con aguas de nieve, o sea, el agua más limpia que pueda haber. Y no solo eso, dice, y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. O sea, Job está reconociendo que él es un pecador. Job entiende que entre Dios y el hombre hay un abismo. Hay un abismo. No puede presentarse ante Dios. O sea, Job entiende que hace falta lo que va a mencionar aquí en el siguiente texto. Un mediador entre Job y Dios. Job lo entiende. Vean lo que dice. Aquí en Job 9, 32 y 33. Porque no es hombre como yo. ¿Refiriéndose a quién? A Dios. No es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Y vean qué dice. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Yo gracias a Dios porque estamos viendo la gloria de nuestro Señor Jesucristo desde el antiguo pacto. Job entendía que él requería de un sacerdote, de un mediador. Pero vean qué dice. Que pusiera una mano ¿en quién? En Job. ¿Y una mano en quién? En Dios. ¿Y qué? Que los reconciliara. O sea, Job dice, yo no puedo ir a una audiencia con Dios a menos que vaya con un mediador, ¿verdad? Con alguien que nos reconcilie, con alguien que me pueda reconciliar con Dios. ¿Verdad? Alguien que ponga su mano en mí y ponga su mano en Dios. Vean, ¿en quién está pensando? O sea, lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Alguien que sea que verdaderamente hombre para que pueda representar a Job. Pero verdaderamente Dios para que pueda presentarse de igual ante Dios. Es en lo que él está pensando. O sea, Job necesita un sacerdote, un mediador entre un Dios que es santo, santo, santo y un hombre que es pecador. Y todos los hombres necesitamos un mediador. Ese es
estamos viendo por qué la necesidad de un sacerdote. Todos necesitamos de un mediador, de alguien que nos ponga a cuentas con Dios, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Desde la caída de Adán y Eva, como hemos aprendido, no hay un solo descendiente de ellos dos que no haya pecado. Todos hemos violado la santa ley de Dios. Todos lo hemos hecho. Y es debido a su pecado que el hombre no se puede acercar a Dios por él mismo. Todos los hombres necesitan de un mediador. Si un hombre se acerca a Dios sin el mediador, sin alguien que abogue por su causa, ¿sí?, sin alguien que lo defienda, entonces, ¿qué va a pasar? Imagínate, aquí está el hombre frente a Dios, pero por sus propias obras y por su propia cuenta. Dios es un Dios bueno, santo, amoroso, pero es el juez de toda la tierra. Presentarse así frente a Dios, y todos en algún punto nos presentaremos frente a Dios, ¿verdad? Estamos esperando justamente el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vendrá para juzgar, ya para traer juicio, ¿no?, a vivos y muertos. Entonces todos en algún punto nos presentaremos. Pero si un hombre se presenta sin un mediador, Dios le va a juzgar. ¿Por qué? Por sus pecados. Y el único veredicto, ¿cuál va a ser? Culpable. Culpable. O sea, no hay ningún hombre que se pueda acercar a Dios sin un mediador, sin un sacerdote. ¿Sí, mis hermanos? Y justamente quien era el oficial en el templo era ¿quién? Eran los sacerdotes. Ellos eran los mediadores. Eran los que presentaban sacrificios primeramente por sus propios pecados y después por los pecados ¿de qué? De todo el pueblo. ¿Para qué? Para restaurar así la comunión del pueblo pecador con un Dios que es santo, santo. Solamente el sacerdote, porque así lo determinó Dios. Dios es quien instituye el oficio sacerdotal. Y Dios determina que solamente de la tribu de Leví vendrían los sacerdotes. Y específicamente de la línea de Aarón, que era un levita obviamente, y sus descendientes. Esto lo leemos en Éxodo 28:4, cuando dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Dice: hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Seguimos leyendo en Éxodo 28 del 41 al 43. Dice: y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él. Y los ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos Aarón y sus hijos cuando entren en la tienda de reunión, en el tabernáculo, o sea, cuando entren a ministrar, o cuando, como dice aquí, o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Aquí es donde él determina. Los sacerdotes son levitas, pero son de la línea de Aarón. Y él da detalles muy específicos de cómo se debe ejercer el sacerdocio. Seguimos leyendo todo Levítico y Dios es muy específico en las instrucciones que les da a ellos de cómo tienen que hacer las cosas para que verdaderamente los sacrificios que ellos les están presentando a Dios sean aceptables a Él mismo. Solo Dios sabe, ¿verdad?, qué sacrificio Él va a aceptar de parte de sus sacerdotes. Y Dios instruye a sus sacerdotes. Es muy específico. Es importante esto por lo que veremos ahorita más adelante. Entonces Dios instituye el oficio sacerdotal. ¿Y qué es un sacerdote? Es un mediador ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Todo hombre necesita de un mediador para poderse presentar frente a Dios. Presentarse frente a Dios sin un mediador solo le espera que el juicio de Dios por sus pecados. Y Él determina que de Aarón y de sus descendientes van a venir los sacerdotes. Ahora, toda la tribu de Leví había sido apartada para servir a Dios, toda ella. Aún los que no descendían de Aarón. Ellos formaban todo un cuerpo de ayudantes que servían en varias tareas relacionadas con el culto. Pero ellos no podían servir ante el altar. Solamente los sacerdotes. Hay esa distinción, ¿sí? O sea, todos los levitas habían sido apartados ¿para qué? Para que
oficiaran en el culto, pero frente al altar solamente los sacerdotes, solamente ellos. ¿Sí, mis hermanos? Con eso en mente vamos a ver Números 16. Es donde vemos la rebelión de Coré. Como dice Números 16 del 1 al 3, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, era un levita. Él ya tenía el privilegio, ¿verdad?, de servir a Dios, era un levita. Pero, como dice aquí, no era de la descendencia de Aarón. Él no podía ser un sacerdote. ¿Sí? Es lo que estamos viendo. Y aparte menciona a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, y menciona a On, que dice hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y vean, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, vamos a ver más adelante qué está pasando aquí. Pero lo que Coré quiere es él también ser un sacerdote. Él está codiciando el oficio sacerdotal. Y más aún cuando los cuestiona y les dice: ¿por qué os levantáis vosotros? O sea, Coré está pensando que Aarón se levantó por él mismo para ser sacerdote, pero ya vimos, Dios lo había escogido, Dios había decidido quiénes serían los sacerdotes. Entonces, como veremos de alguna forma, esta murmuración que en principio es contra Moisés y contra Aarón, finalmente es contra Dios. Está siendo rebeldes contra lo que Dios ya había instituido. ¿Sí? Ellos dicen: ¿no es todo el pueblo santo? ¿No hay hombres santos que nos dirijan? O sea, ¿por qué solamente Moisés, solamente Aarón? ¿Por qué solamente la descendencia de Aarón? Pues porque Dios así lo había determinado. Pero bueno, vamos a ver eso. O sea, Coré quería hacer una revuelta en el pueblo porque lo que buscaba Coré era el sacerdocio. Codiciaba el sacerdocio. Eso se ve claramente aquí, en Números 16 del 8 al 11, cuando dice: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Vean, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. O sea, ¿qué le está diciendo? O sea, ustedes ya son muy privilegiados. Ustedes ya fueron apartados para que sirvan a Dios, pero donde en el tabernáculo, en las demás áreas del culto a Dios. Y dice: ¿y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? Pero vean, aquí está lo que codicia Coré. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuren. O sea, finalmente están rebelándose contra la autoridad de Dios. Pero vean, o sea, realmente hay una gran dureza en Coré. Porque él dice: yo puedo ser un sacerdote. Vean lo que está diciendo Coré: yo puedo ser un mediador entre Dios y los hombres. O sea, está usurpando lo que ya hoy sabemos, el lugar sagrado que tiene el Señor Jesucristo. Si lo vemos ya hoy, es lo que está pasando allá. Eso es lo que pasa a todos aquellos que dicen con una piedad aparente: bueno, yo no soy tan malo, ¿sí? Yo creo que cuando me presente con Dios, Él me va a perdonar y me va a dejar pasar. Es una piedad aparente, digo, pero están de una forma, ¿verdad?, pensando que son como Coré. Pero Coré va más para allá, repito. O sea, él no solo está rechazando a los sacerdotes de Dios, no solo él está diciendo: yo a ellos no los necesito, sino que él mismo dice: yo puedo ser un mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí lo vemos? Entender esto es porque vamos a ver por qué el juicio tan severo de Dios. Entonces, de nuevo, Jehová ha elegido a los hijos de Leví, a toda la tribu de Leví, de entre todas las tribus, para un servicio especial. Y aunque no tienen los derechos de los sacerdotes, o sea, como Coré, tienen una posición especial de honor y de responsabilidad. Ellos deberían de estar muy, muy agradecidos con eso, mis hermanos. Pero ellos, ¿qué quieren? Ellos quieren tomar algo que no les corresponde, y actúan con codicia, con envidia. Y finalmente su rebelión no es contra Aarón, sino contra Dios mismo, contra Jehová. Entonces, va a venir un juicio terrible. Números 16, 23 y 24. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación
y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. O sea, apártense, porque viene un juicio terrible. Número 16 del 25 al 27. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. O sea, yo me los imagino así. O sea, en su rebeldía, bien montados ahí. Ya escucharon todas las palabras, todos están huyendo, y ellos que ahí permanecen. Siguen aún retando a Dios. Y vean lo que sigue diciendo Moisés. Número 16, del 28 al 30. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Esto se refiere a cuando Dios le dice a Moisés: a las vestiduras, ¿verdad? Coloca a Aarón como sacerdote, sus hijos serán sacerdotes. O sea, todo fue instrucción de Dios. Moisés solamente era obediente. Ellos estaban cuestionando a Moisés, decían: ¿por qué tú te pones y por qué pones a Aarón? Bueno, dice Moisés: ¿por qué? Porque Dios así me lo ordenó. Y ustedes van a saber que solo he estado obedeciendo a Dios por lo que viene más adelante. Y él dice: si como mueren todos los hombres, murieren estos. ¿Y a quién se refiere? A todos los de la rebelión. O sea, si mueren por una causa natural, si mueren de viejos o por algo, si es la forma en que mueren, así, de forma natural, dice: entonces Jehová no me envió. Entonces todo lo que yo estoy haciendo, dice Moisés, es de mi propia cuenta. Entonces no estoy obedeciendo a Dios. Es lo que está diciendo. Si mueren como cualquier hombre. Pero dice, vean, el 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo. O sea, aquí algo que nunca se ha visto. Si mueren de una forma en la que no hay duda que fue Jehová el que trajo el juicio, es lo que está diciendo. Y más aún dice: y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. Aquí el Seol es a la tumba. Al Seol es a la tumba, no es al infierno. Aquí en este caso, Seol es a la tumba. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo número 16, 31 al 34. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, vean, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, a la tumba, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. Esto le va a pasar. Espero que estas palabras no entren por tu oído y se vayan por el otro. Esto le va a pasar a todos aquellos que se presenten ante Dios sin un mediador, sin un sacerdote. Esto, o sea, se los va a tragar la tierra y serán enviados a la condenación eterna. Esto. O sea, Coré y sus hombres, de nuevo, ¿qué codician? El oficio sacerdotal. Y viene el juicio de Dios contra estos rebeldes. La tierra se abre y se los traga. Y ya vimos, este es un juicio tan severo, porque ellos cuando están codiciando este oficio, cuando ellos se quieren poner por ellos mismos, número 1, rechazan al sacerdote que Dios había instituido. Y número 2, ellos piensan que ellos, así, pueden ser los mediadores entre Dios y los hombres. O sea, no reconocían que eran pecadores como Job. Ellos no lo reconocían. Y por eso viene un juicio tan severo. Y todo esto también nos sirve como un contexto para el capítulo 17, donde Dios va a dejar muy claro quién es su elegido para el oficio sacerdotal. Es decir, aquí, por medio de este juicio, ya les quedó claro que Moisés verdaderamente está solo que obedeciendo a Dios. Pero Dios va a hacer aún algo más. Él va a dejar muy claro, ¿verdad?, que
quién es su elegido para el oficio sacerdotal. Así pasamos a ver la vara de Aarón que floreció. Dice Números 17 del 1 al 4. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y vean, escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y vean lo que dice. Y flor, es decir, son varas que las cortaron de la tierra, ¿verdad? Ya son varas muertas. Cada uno la corta, cada uno pone su nombre. Son 12 varas que van a presentar, como dice aquí, ¿verdad?, ante el testimonio. Es lo que está pasando aquí. Pero ¿qué dice? Florecerá la vara del varón que yo escoja. O sea, Dios va a hacer un milagro, es lo que estamos viendo. Él va a hacer un milagro. O sea, la vara ya está cortada, ya. Pero ¿qué va a pasar? Por un milagro de Dios va a florecer la vara de aquel que lleve el nombre de aquel que Dios escogió. Es lo que está pasando aquí. Y dice: y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y vean, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y no solo eso, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Y agrega la versión de las Américas, almendras maduras, o sea, ya listas para... O sea, no hubo duda de que hubo un milagro, ¿verdad, mis hermanos? O sea, es lo que nos quiere enseñar aquí Dios. Dios, por medio de un milagro, dejó muy claro quién es su sacerdote, a quien Él había elegido. Entendamos algo. El sacerdocio es un oficio muy privilegiado, ¿verdad, mis hermanos? Muy privilegiado. O sea, no hay un hombre que se pueda acercar a Dios sin un mediador, como estamos aprendiendo. Es la razón por la que Dios instituye el oficio de Aarón, que es el oficio sacerdotal. Su función es interceder por el pueblo, ofreciendo sacrificios por él mismo y por el pueblo. Todos necesitamos de un mediador. Todos. Todos nos presentaremos a juicio ante Dios. Y Dios quiera, ¿verdad?, que Dios te haya dado de su misericordia para arrepentirte en vida, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y que Él sea tu defensor cuando estés ante la corte celestial. Coré dijo: ¿por qué solo Aarón es sacerdote? Yo, que soy levita, también quiero ser un sacerdote. Pero ¿qué es lo que está enseñando Dios de manera muy clara? Yo escojo a mis sacerdotes. La tierra se abre y se traga a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. De nuevo, ellos mueren por querer atribuirse este oficio sacerdotal por su propia voluntad. Pero solo Dios escoge a sus sacerdotes. Y sin un sacerdote no podemos acercarnos a Dios. Y de nuevo, simplemente repitiendo lo que pasó. Cada tribu trajo una vara. Moisés toma las varas, las lleva al tabernáculo para que Dios muestre quién es su sacerdote. Y la forma en la que Dios lo demostró es que una de ellas, y solamente una, reverdece, florece, da frutos, da almendras, y todas las otras quedan secas. Es muy claro entender esto. Por un milagro, la vara había sido cortada. Ya no tenía nutrientes de la tierra ni del sol. Ya estaba muerta la vara. Una vara muerta. Y un milagro, ¿verdad?, era necesario para que de manera contundente Dios demostrara quién era su sacerdote escogido. Seguimos leyendo y con esto cerramos esta primera hora. Número 17 del 9 al 11. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés:
vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Vean, o sea, lo que hizo, o sea, Aarón, o sea, ¿dónde se colocó esta vara de Aarón? Dentro del testimonio, para que fuera guardada posteriormente dentro del arca del pacto. Que es el arca del pacto, donde se colocaba en el lugar santísimo. Entonces, el hecho de que la vara de Aarón, que reverdeció, haya sido colocada dentro del arca del pacto y ésta se encontraba en el lugar santísimo, desde aquí podemos ver que esto apuntaba a nuestra verdadera vara de Aarón, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es el tema que veremos en la siguiente hora, mis hermanos. Vamos a cerrar y a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por tu pura gracia nos iluminas con tu Espíritu Santo para poder ver en el Antiguo Testamento tu gloriosa historia de redención. Gracias, Señor, porque por estas verdades, Padre, te pido que nos lleven a amar más a nuestro Señor Jesucristo. Como veremos a nuestra verdadera vara de Aarón, a nuestro gran sumo sacerdote que se sentó sobre su trono. Gracias, Padre, te pedimos que en este día te sigamos bendiciendo tu nombre, glorificándote, y gracias, Señor, por esta hora. En nombre de Cristo, amén.